Análisis de circuitos con corriente alterna. Para calcular las caídas de tensión y las intensidades en un circuito con corriente alterna, ya dijimos anteriormente que se podían utilizar los lemas de Kirchhoff, puesto que, aunque son variables, las intensidades y los voltajes, en cada instante se cumple el principio de la conservación de la carga y de la conservación de la energía en el circuito. En un circuito con corriente continua, sabemos que los valores de las tensiones y de las intensidades se mantienen en el tiempo, son constantes en el tiempo. Sin embargo, en un circuito con corriente alterna sabemos que no, y que además hay unos ángulos que llamamos ángulos de fase que hacen que los valores de las tensiones y de las intensidades no sean proporcionales. Entonces, la metodología para calcular circuitos con corriente alterna tiene que ser distinta a la que utilizamos para calcular circuitos con corriente continua. Se puede recurrir a utilizar las ecuaciones instantáneas de las intensidades y de los voltajes en las distintas ramas del circuito, teniendo en cuenta los lemas de Kirchhoff y la relación que hay entre las amplitudes de los voltajes y las intensidades, teniendo en cuenta la impedancia del tramo correspondiente, la ley similar a la ley de Ohm que utilizábamos en corriente continua. Esta metodología resultaría muy complicada para poder desarrollar el cálculo de un circuito. Vamos a recurrir al cálculo con los números complejos, que como veremos nos van a facilitar bastante el procedimiento de cálculo y básicamente vamos a poder utilizar todos los métodos que aplicábamos en corriente continua a la corriente alterna utilizando los números complejos, con los que podremos calcular los voltajes, las intensidades y los ángulos de fase. Vamos a hacer un breve repaso a el álgebra de los números complejos. Un número complejo se compone en su forma binómica de dos partes o dos sumandos. Un primer sumando A, que es real, es un número real, y un segundo que es un producto de un número real por el número imaginario I. El número imaginario I es igual a la raíz de menos 1, que como sabemos no se puede ejecutar, no existe la raíz de un número negativo. Pero, haciendo abstracción de que esta operación no se puede hacer y sustituyéndola por el número I, podemos utilizar el álgebra de los números complejos y operar con ellos. Nosotros, en vez de utilizar el número I como imaginario, vamos a utilizar J. ¿Para qué? Para distinguirlo de la I, puesto que la I la utilizamos para la intensidad. Entonces, al número complejo, que vamos a llamar V doble asterisco, en su representación en el plano que tenemos aquí dibujado, será igual a A más B por J. Aquí en el plano, en el eje X, representamos la parte real A y en el eje Y la parte imaginaria B por J. El complejo, que es asimilable a un vector, es un vector un poco especial, por eso lo designamos con un asterisco, pues tiene de componentes
la parte real A y la parte imaginaria B por J. Esta forma, que es la forma binómica o rectangular, es la que tenemos aquí indicada y que podemos ampliar a otras formas. Vamos a ampliarlo a la forma polar. La forma polar, que se deduce también de aquí de la figura, llamando al módulo o dimensión real del vector o del complejo W estrella o asterisco, lo vamos a llamar W. Como hacíamos en los vectores, al módulo lo designamos con la letra sin ningún signo más. Bueno, pues entonces el complejo será igual al módulo por el coseno de teta más j por el seno de teta. Como fácilmente se ve aquí, teta es el ángulo que forma el complejo en su representación en el plano con el eje de las X. Utilizando la fórmula de Euler, podemos obtener otra representación del número complejo, que es la exponencial. E elevado a j teta es igual a coseno de teta más j por seno de teta. Si se hace el desarrollo en serie de estas funciones, se obtiene esa igualdad. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta la fórmula de Euler, obtenemos la representación exponencial, que es igual al módulo por e elevado a j por teta, que en una forma más resumida, más sintética, lo podemos representar así. El módulo y el ángulo teta entre estos dos símbolos. Podemos pasar de la forma binómica a la polar y de la polar a la binómica teniendo en cuenta las relaciones que hay entre las componentes. Por ejemplo, si tenemos la forma polar, como A es igual a W por el coseno de teta y B es igual a W por el seno de teta, pasamos de la polar a la binómica teniendo en cuenta estas igualdades, y podemos pasar de la binómica a la polar teniendo en cuenta que el módulo del complejo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y de que el ángulo teta es igual al arco tangente de b partido por a, como se deduce fácilmente del dibujo. Bueno, ahora vamos a repasar un poco las operaciones básicas que se pueden hacer con los complejos. Vamos a definir los complejos. El complejo U, que es igual a su módulo por e elevado a j por alfa en la forma exponencial, y en la forma binómica a más b por j. Y el complejo V, que es igual a su módulo por e elevado a j por beta en la forma exponencial, en la forma binómica c más d por j. Vamos a definir primero la suma U más V. La forma binómica pues será sumando
las dos componentes, las componentes reales y las componentes imaginarias. A más C más B más D por J. La diferencia pues será restando las dos componentes. La componente real A menos C más B menos D por J. Producto U por V. En la forma exponencial multiplicamos los módulos y sumamos los exponentes. Eso es en la forma exponencial. En la forma binómica se complica un poco más, porque es A más B por J por C más D por J, pues es la parte real será A por C, B por D por J cuadrado, pero J cuadrado es menos 1. La raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 es menos 1, luego aquí será menos B por D. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria pues será A por D y la otra parte B por C. Y ahora el cociente de U partido por V en la forma exponencial pues es U partido por V, el cociente de los módulos, por E elevado a J, que multiplica a la diferencia de los exponentes de E. Y en la forma binómica es más complicado, porque lo que hay que hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, que es C menos D por J, para que el denominador sea un número real por el que se puedan dividir las componentes de la forma binómica que queda arriba. O sea que lo que hacemos es multiplicar por el conjugado del denominador, numerador y denominador. El numerador queda A por C más por menos menos, pero como queda un J cuadrado se va a convertir en un más, B por D. Y ahora la parte imaginaria, que es C por B y A por D por J. C por B menos A por D. Ese es el numerador. Y el denominador es suma por diferencia de dos binomios, es diferencia de cuadrados, pero como queda D al cuadrado por J cuadrado, sale un menos del J cuadrado, que con el menos queda un más. Luego queda C cuadrado más D cuadrado en el denominador. Al ser un número real, en el denominador puedo dividir la parte real y la parte imaginaria por este número.